buenas noches. Estamos a mes y medio de las elecciones regionales y por eso de nuevo medimos el pulso de los colombianos que el próximo 27 de octubre van a tener que decidir a quiénes eligen como sus nuevos mandatarios locales y regionales. Esta es la segunda encuesta de intención de voto que hacemos este año. La primera la habíamos realizado en el mes de mayo. Es la encuesta que, como siempre, realiza la firma Invamer para la alianza de medios de noticias Caracol, Revista Semana y Blue Radio. Martín Orozco es su gerente, el gerente de Invamer. Martín, un gusto tenerlo como siempre. Buenas noches, Juan Roberto, ¿cómo está? Los datos de la encuesta, es decir, cómo se realizó, cuándo se realizó esta encuesta que presentamos hoy. Hicimos 3.000 encuestas en total, 600 en cada ciudad. El margen de error por ciudad del 4%. Fueron encuestas personales en el hogar de los encuestados con tarjetón físico para simular de la manera más exacta lo que va a ocurrir el día de la elección, que es que las personas se van a ver enfrentadas no solo al nombre, sino también a la foto, al partido político, a la posición en el tarjetón. Y algo muy importante, Juan Roberto, es que incluimos a todos los candidatos inscritos. Todos van a tener su dato de intención de voto. Aquí seguramente vamos a ver los que más porcentaje de intención de voto tienen, pero en las páginas web o en los sitios web de cada uno de los medios va a estar el informe completo para que cada uno pueda ver en qué porcentaje está. Desde el viernes están ya en las páginas de Semana, de Blue Radio y de Noticias Caracol, como dice Martín, la encuesta completa. Saluda a nuestros aliados, Néstor Morales, el director de Mañanas Blue. Néstor, como siempre, un gusto tenerlo. Y la foto, como siempre digo, la foto de esta encuesta. Juan Roberto, muy buenas noches. En Bogotá gana Claudia López, gana en todos los escenarios, con Galán y Uribe juntos, con Galán y Uribe separados, pero mucho ojo que Claudia López está bajando en la intención de voto y hay posibilidades todavía de una de las figuras que yo creo que va a ser de aquí en adelante decisiva, que son las coaliciones. Sí, las coaliciones, y repito, estamos a mes y medio. Alejandro Santos, director de Revista Semana, un gusto tenerlo como siempre, y la foto de las otras ciudades, que también es muy interesante lo que está pasando en el resto del país. Pues muy buenas noches, Juan Roberto. Sí, efectivamente, además de las noticias de la encuesta en Bogotá, pues tenemos la noticia de que en Medellín se está apretando la contienda electoral entre los dos primeros, Alfredo Ramos y Daniel Quintero. En Barranquilla, pues digo que está definido. No deberían digamos, hacer elecciones, es impresionante las cifras de Barranquilla. En Cali se está empezando a despejar el panorama a mes y medio. Y en Bucaramanga realmente va a haber un voto finish aterrador porque los 5 primeros candidatos tienen un empate técnico, así que va a estar, o sea, son unas elecciones que en las principales ciudades están muy interesantes. Muy interesante, lo vamos a desglosar a lo largo de este espacio y arranquemos, Martín, con Bogotá, los datos de la capital del país, los que mencionaba Néstor. Bueno, en primer lugar está Claudia López, en abril estaba en 45.9, ahora está en 36.6%. Carlos Fernando Galán estaba en 16.1, pasa a 22.8%, creciendo. Miguel Uribe estaba en 5.2%, pasa a 22.3%, es el que más crece de los 4. Holman Morris estaba en 5% y pasa a 13.7%, y el voto en blanco hasta ahora se ubica en 4.6%. Néstor y Alejandro, y arranco con Néstor, ¿la caída de Claudia es la subida de quién o de quiénes? La subida de todos los demás que crecen. Claudia López cae y los votos o la intención de voto se ha desviado. Carlos Fernando Galán está creciendo y crece de una manera notable, pero el que más crece es Miguel Uribe, que está pasando al 22%, sube 17 puntos, porque hace 4 meses estaba en 5 puntos porcentuales. Que eso tiene una explicación, Juan Roberto. Hemos visto publicidad en Televisión Nacional de Miguel Uribe. Hay mucha plata de por medio. Tiene el apoyo de buena parte del empresariado, pero tiene el apoyo del Centro Democrático, tiene el apoyo que lo recogió en estos últimos meses. Recuerde usted que la candidata del Centro Democrático renunció porque el Centro Democrático, el uribismo, terminó apoyando a Miguel Uribe. Tiene el apoyo del uribismo, de los conservadores, de los liberales, así que la gran maquinaria política está ahí. Hay plata del empresariado y hay publicidad, y por supuesto esa candidatura, no hay que negarlo, ha despegado. En tanto ha despegado también o se ha recuperado la imagen de Enrique Peñalosa en Bogotá. Que podría tener algún tipo de relación, que mejore la imagen de Peñalosa, Alejandro y Néstor, frente al aumento de Miguel Uribe, que fue su secretario de gobierno. Los otros, Galán y Morris, Alejandro, suben también. Sí, digamos que aquí lo que vemos en las encuestas es la tendencia. Vemos la subida de Holman Morris. Yo creo que el apoyo de Petro fue clave y ahí hay un nicho de izquierda en Bogotá muy claro. La pregunta es el techo. Yo no creo que suba mucho más. De Morris. Tenemos la otra noticia de Miguel Uribe, que realmente triplica su ascenso en la intención de voto.
Y esa es una de las grandes noticias de esta encuesta. Y la pregunta ahí es si el desfavorable que tiene Miguel Uribe le va a poner techo o no a un ascenso de una campaña que ha sido pues muy activa. ¿Cuánto tiene de favorable Martín? Sí, ese es un dato Miguel importante, Uribe? Juan Roberto, y es Miguel Uribe tiene 37 desfavorable, 25 favorable. Que contrasta Martín y Alejandro y Néstor y televidentes con el desfavorable de Galán. Galán tiene 45 favorable, 21 desfavorable. Entonces la mejor mezcla la tiene Galán, incluso mejor que la de Claudia, y la mezcla, digamos, más lo negativo la tiene Miguel Uribe. ¿Y cómo lo puede traducir uno hacia el futuro? Claro, yo lo que veo pues es que, digamos, siendo todos, digamos, candidatos muy fuertes, la pregunta es si Claudia López en Bogotá, teniendo un electorado bastante de centro-izquierda, pues tiene un escenario muy favorable. Tiene además el escenario de que el empate entre Galán y Uribe le conviene a Claudia, ¿no? Porque digamos que hay un equilibrio que casi que se anula de frente a Claudia, pero pues obviamente, como hemos visto en las elecciones, esto está cambiando muy rápidamente, las tendencias se vuelven claves y cada vez más las elecciones se están definiendo no solo el último mes, sino los últimos 15 días. Entonces, aquí puede pasar cualquier cosa. Digamos, vimos de la última encuesta el crecimiento que han tenido los candidatos, así que estamos ante un escenario electoral muy interesante. Néstor. Juan Roberto, la buena noticia para Claudia, para sus votantes, es que ella gana en todos los escenarios. Sí. La mala noticia es que ella pierde fuerza en la medida en que crece la población medida demográficamente. Entre mayor es el votante, menos afecto es a la candidatura de Claudia López. Claudia López tiene hoy a los jóvenes que, como ustedes saben, no son los más disciplinados a la hora de votar. La encuesta, Martín, pregunta intención de voto, pero no necesariamente decir hoy en la encuesta, si yo quiero votar, tengo la intención de votar, significa que lo vaya a hacer. Entonces es muy probable que los votantes más fieles y más fiables sean los de mayor edad, que hoy paradójicamente están con el candidato más joven de todos, que es Miguel Uribe. Sí, que ahí es en una términos de número, Juan Martín. Roberto, en Claudia, entre las edades de 18 a 34 años, tiene cerca del 50%. Sí. Galán tiene mejores cifras a partir de los 35 años y ahí se vuelve muy consistente más o menos por los lados de 27-28%. Y Miguel Uribe tiene un 23 en 35 a 54 años, pero sube a un 33 en los de 55 o más. La gran pregunta es si va a haber alianzas o esto se quedó así hasta el último día. Ahí, o alguno de los que están hablando en términos de ciclismo, que estamos en la Vuelta a España, cualquiera de los que vienen en el lote perseguidor se va a retirar de la carrera para sumarse y competirle a Claudia. Yo no creo. Con esta cifra, Juan Roberto. ¿Quieren esto empate? Que veamos las cifras? Sí. Veamos las cifras, los escenarios, Néstor, para definir qué pasa. Ante el escenario de que no esté Miguel Uribe, sino que solamente estuvieran estos tres candidatos, Claudia López, Carlos Fernando Galán y Holman Morris, los números serían 44.8% para Claudia, 35.9% para Carlos Fernando Galán y 17.6% para Holman Morris. ¿Qué pasa si no está Carlos Fernando Galán, sino Miguel Uribe? Y si estuviera Miguel en vez de Carlos Fernando, Claudia López tendría 48.9%, Miguel Uribe 29.4% y Holman Morris 17.5%, lo que quiere decir que la distancia sería menor ante una salida de Miguel Uribe y que se mantuviera Galán. Néstor. Ya pasó en el pasado, Juan Roberto, este escenario, lo hemos visto antes, pasó con Samuel Moreno, pasó con Gustavo Petro, y es que la división permite que los candidatos que se consideran alternativos de izquierda en el pasado sean elegidos alcalde con cualquiera que sea el resultado de la votación. Yo sospecho que lo que aquí va a pasar es lo mismo, porque estas cifras lo que dicen es no se van a ambos, exactamente, no se van a unir, ambos han crecido y ambos consideran que tienen una opción legítima ante Claudia López. Pero si no pasa eso, es decir, prácticamente estaríamos frente a un escenario porque Alejandro dice, puede pasar de todo en estas últimas semanas, pero si no se unen... Sí, digamos que puede pasar de todo. Entre Galán y Uribe. Aunque no, puede pasar de todo, aunque no se unan. Si llega a haber algún tipo de alianza, pues muchísimo más interesante. Pero el tema es que si no se unen, son candidatos que tienen su peso específico y puede terminar pasando que el que gane con, como siempre ha pasado en los últimos 15 años en Bogotá, con un 30% de la votación, 30, que 33, le dificulta 30, 27, la gobernabilidad 35, es la gobernabilidad. imposible.
Entonces, eso es lo que ha venido pasando en los últimos 15 años y por eso, digamos, hay que decirlo, una iniciativa, digamos, de Pro Bogotá y de Grupo Ente, se aprobó la segunda vuelta para Bogotá, digamos, a partir de la siguiente elección. Entonces, yo creo que eso va a cambiar mucho la dinámica de las elecciones a futuro. Una pequeña pausa y ya volvemos. Regresamos en Noticias Caracol con el análisis que hacemos siempre con nuestros aliados de Revista Semana y Blue Radio y con Inbamer de la encuesta, en este caso la segunda de este año de intención de voto de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Ya vimos Bogotá, ahora vamos a ver otras ciudades del país, Néstor y Martín y Alejandro. Arranquemos con Medellín. En Medellín son 15 candidatos en total, vamos a mencionar los que tienen del 5% hacia arriba en intención de voto. Entonces lidera Alfredo Ramos con 29.9%, venía de 20.9%, es decir, creció 9 puntos. Daniel Quintero estaba en 8.2 y pasa a 21.4%. Jesús Aníbal Echeverry de 9.1 a 12.7%. Luis Santiago Gómez de 2.6 a 7.1%. Beatriz Rabe de 3.8 a 6.2%. Y Juan David Valderrama de 4.6 a 5.6%. Tal vez, Alejandro, en esta encuesta importante, el repunte del candidato es independiente y muy cercano a la izquierda, Daniel Quintero. Sí, yo creo que es una de las noticias de esta encuesta, el crecimiento que tuvo Daniel Quintero, un candidato joven, un candidato independiente, un candidato que creo que se ha sintonizado mucho pues con causas, las nuevas causas que llaman ambientales, animalistas, etcétera. Un candidato que ha sido muy duro con el caso del manejo de Hidroituango y yo creo que eso lo ha posicionado muy bien. La pregunta, y yo veo difícil que siga creciendo en ese sentido, pues Medellín es digamos que la izquierda no ha calado mucho, Daniel Quintero pues tuvo, digamos, su cercanía con Petro, entonces yo lo que veo aquí que es que la seguridad va a empezar a jugar un papel importante en la elección y ahí Daniel Quintero le veo más difícil seguir creciendo. Muy apalancado Juan Roberto en los jóvenes. Quintero. Sí, de 18 a 34 años tiene cerca del 40% de la intención de voto y Ramos, por el otro lado, lidera con mucha más ventaja a partir de los 45 años. Pareciera, Néstor, y ya se está ventilando en Medellín la idea de que muchos de esos candidatos de partidos tradicionales se acercarían a Ramos, al que sigue punteando por muy poquito, para tratar de atajar lo que menciona Alejandro, ese repunte de Daniel Quintero. Juan Roberto, hay una razón de fondo por la cual el empresariado paisa, que es todavía muy influyente, el uribismo protege el statu quo allá, porque han avanzado, porque han progresado. La pregunta es, ¿por qué Alfredo Ramos, que es hijo del exministro Luis Alfredo Ramos, ministro y excongresista, ¿por qué solamente crece de 20 a 29, que parece una buena cifra, o de 20 a 30, digamos, para redondear, si en la mitad entre las dos encuestas hubo consulta interna del uribismo y él debería ser el heredero de los otros votos? Y no ha sido así. Creo que es una pregunta que tendría que estarse haciendo esta noche el Centro Democrático, porque ellos, los candidatos uribistas, sumaban hace 4 meses 47% de la intención de voto. No se tradujo, no se transmitió. Y Luis Alfredo Ramos está en el 30%. Es decir, ahí hay muchos votos perdidos por el camino, seguramente votos de los jóvenes. Y allí esta encuesta, tengo entendido, me dicen en Medellín, está causando una profunda reflexión. Claro. Porque por primera vez en los últimos años, en Medellín o en el departamento de Antioquia, sienten que un candidato de izquierda está avanzando. Veamos Cali, Martín. Sí, en Cali tenemos liderando a Jorge Iván Ospina. Estaba en 33.4%, pasa a 41.9%. Roberto Ortiz estaba en 34.1%, baja a 33.2%. Y Alejandro Eder, en tercer lugar, estaba en 6.8%, sube a 8.9%. Pareciera consolidarse, Néstor y Alejandro, la candidatura de Ospina. Es el candidato de los verdes, pero recibió esta semana el apoyo de la gobernadora Dilian Francisca Toro. La gran cacica. Así que yo creo que esta cifra va a crecer aún más y me parecería improbable, profundamente improbable, que Roberto Ortiz es el empresario del Chance, que ya ha intentado antes. No creo que esta encuesta que estamos viendo en este momento se vaya a modificar mucho. Bueno, Barranquilla. En Barranquilla, bueno, es que no sé qué análisis amerita Barranquilla, Martín. En Barranquilla lidera Jaime Pumarejo, sigue creciendo, estaba en 67.9%, ahora está en 79.2%. En segundo lugar está Antonio Borges, estaba en 8.5 y pasa a 10.5%. Rafael Sánchez estaba en 6.8, baja a 6.3%.
y un candidato nuevo que es Diógenes Rosero está en 3.7%. Par segundos para ese análisis, no porque no sea importante Barranquilla, sino porque Néstor y Alejandro no hay nada que decir ahí. Con la favorabilidad que tiene el actual alcalde Alex Char, Pumarejo es de la Casa Char, ha trabajado con la alcaldía de Alex Char y de Elsa Noguera. Es que la popularidad, la favorabilidad en su gestión, la calificación es del 90% la positivo. Y esta es la ficha para extender el mismo proyecto político que ha gobernado a Barranquilla durante los últimos 15 años, no hay ninguna duda. El segundo, el doctor Borges, es el candidato del Polo Democrático, que de ahí no va a pasar y allá tienen un proyecto político y van a mantenerlo con el mismo proyecto político. No, esto se llama continuidad. Estamos felices con lo que está pasando en Barranquilla. La popularidad del alcalde Char, pues, son unas cifras que en el mundo de hoy de la política, donde las redes sociales y la indignación, en Barranquilla la gente está feliz con el 90% de popularidad de Char. Y aquí tenemos un señor que representa de la entraña esa continuidad de lo que ha sido la alcaldía en Barranquilla y pues los números son aterradores, porque es que subir cuando uno está en el 67% en 4 meses, subir al 79%, lo único que falta es que en la próxima encuesta suba al 93%. No. La pregunta creo que es, ¿qué pasa con el alcalde más popular que hay hoy en Colombia, que se llama Alex Char? 90% porque popularidad. Él termina la gestión dentro de 3 meses y ese señor va a ser jugador en ligas nacionales, porque él ha estado jugando, la Casa Char ha jugado muy fuerte en la costa, en el Caribe, y pone y quita candidatos. Alex Char va a ser candidato y va a jugar a nivel nacional. Lo mismo que va a hacer Federico Gutiérrez. Martín, rápidamente, y para terminar, los resultados de Bucaramanga. En Bucaramanga no hay nada definido, hay 5 candidatos que están prácticamente dentro del margen de error. Está en primer lugar Juan Carlos Cárdenas con 16.8%, segundo lugar Claudia Lucero López con 16.8%. Ahí está el primero, está por decimales, es decir, los decimales le favorecen un poco más a Juan Cárdenas y por eso lo muestra el gráfico adelante. En tercer lugar está Jaime Andrés Beltrán con 15.3%, luego Freddy Antonio Anaya con 15.1% y en quinto lugar está Ariel Gerardo García con 12.2%. Alguien me decía de Bucaramanga que lo que viene ahora es que, perdón la expresión, pero fue así, se van a sacar los ojos los caciques políticos, partidos como el Liberal, el Conservador, Cambio Radical, la U y el Uribismo en Bucaramanga. Es muy confuso lo que está pasando en Bucaramanga, Juan Roberto, porque el que va primero, el doctor Cárdenas, es el candidato del actual alcalde Rodolfo Hernández, pero la que va segunda es tía del gobernador Didier Tavera, es esposa del senador Miguel Ángel Pinto, es apoyada por el Centro Democrático. Así que la mezcla y la confusión de familias, un poco de nepotismos que se está gestando en Bucaramanga va a ser muy interesante. Sí, voto en blanco 7-1, ¿no? Que pesa, en un empate tan... Es la ciudad con el mayor voto en blanco. Pero yo creo que, digamos, que aquí lo que hay es un empate técnico, o sea, un empate de todos los candidatos, los 5 principales candidatos. Si ese empate perdura, digamos, pues ahí el tema... como decía Néstor, de las maquinarias y del voto amarrado puede jugar un papel importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto está por definir, pero este empate, o sea, 5 candidatos, cosa que no pasa en ninguna otra alcaldía, 5 empatados. Una conclusión de esta encuesta, la segunda sobre intención de voto este año. La conclusión, en mi concepto, fuera de las jugadas políticas, y hay unas ciudades que están más cerca de un candidato claro, Juan Roberto, me impresiona mucho que en todas el tema más importante sea la inseguridad. Y creo que el país debería voltear hacia esa inseguridad urbana que está disparada y que se está traduciendo en una preocupación constante de los encuestados. Alejandro. Sí, no, yo en eso iba a decir lo mismo, digamos que hay una preocupación latente, muy importante de la mayoría de la población urbana de Colombia, donde dice la seguridad es lo que más nos preocupa. Y eso va a marcar la política y eso, creo yo, va a terminar marcando la recta final de estas elecciones. Martín, nos quedan muchos datos, como usted lo decía, todos los vamos a presentar en las páginas web de Semana, Blue Radio y Noticias Caracol. La ficha técnica de la encuesta para terminar. Ficha técnica, 600 encuestas por ciudad para un total de 3.000, 4% de margen de error, fecha de campo entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre, tarjetón físico, encuestas personales. Muy bien. Martín, gracias. Alejandro, Néstor, un abrazo a todos. Juan Roberto, muy amables a ustedes. Terminamos este análisis, como siempre, terminamos la edición central de Noticias Caracol. Ya vienen los informantes. Feliz noche para todos.